Es un tema apasionante que trataremos de comenzar a revisar. No sé si podamos terminar porque es un tema apasionante, el tema de la resistencia a antibióticos y particularmente el papel que está adquiriendo la microbiota intestinal. Hemos dividido el panel en 3 secciones. En la primera vamos a explicar un poco de qué es la microbiota, sobre todo para la audiencia que nos sigue, precisar un poco en definiciones, la microbiómica, que es una de las áreas de las ciencias de la vida que estudia precisamente la microbiota, y después ya nos vamos a ir a los factores que afectan el tema de la resistencia a antibióticos y qué oportunidades ofrece la microbiota. Así que voy a comenzar preguntándole a la maestra, a la doctora Rossi, si nos puede dar generalidades sobre la microbiota, de preferencia menos de 3 minutos para que podamos desahogar toda la agenda. Gracias. Bueno, pues antes que nada también quiero agradecer a Maribel y a Ruth por la invitación y la confianza. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada quisiera rapidísimo comentarles que la microbiota es solamente una parte del microbioma que se debe estudiar en nuestro intestino, sobre todo el grueso, donde hay microorganismos vivos, pero también hay virus que infectan células eucarióticas y virus que infectan a las bacterias. Por supuesto, también vamos a encontrar parásitos, algunos hongos, y bueno, hoy en día de lo que más se ha estudiado justamente son de los microorganismos. Los microorganismos comensales que tienen muchísimas funciones y dentro de esas funciones creo que desde mi punto de vista es el mantenimiento de la homeostasia en la barrera intestinal, y de ahí va a derivar todo lo demás. Entonces, esa para mí sería como la definición más importante. La microbiota son todos los organismos vivos, nada más, que están en nuestro intestino. Bacterias, parásitos y hongos. Muchas gracias. Doctor Max, ¿nos puede ahondar, por favor, en los factores que están incidiendo en el tema de resistencia a antibióticos, sobre todo en cuanto a tratamientos médicos, por favor? Bueno, ese es un punto muy importante porque yo creo que parte de la resistencia antibiótica depende precisamente de la estabilidad de la microbiota intestinal. Y eso se ha visto en múltiples infecciones, inclusive en las infecciones intrahospitalarias, que es el tema central de este simposio. Y inclusive se relaciona con la gravedad de los pacientes que están hospitalizados y que están intubados y de las infecciones que adquieren intrahospitalariamente. Entonces, mantener una microbiota intestinal sana es fundamental. Desde nuestro punto de vista del uso de tratamientos médicos, yo creo que hay 2 factores que son fundamentales. Y no me he metido en otros factores como la dieta ni otros factores, pero lo que es fundamental es, uno, no abusar de antibióticos. Y creo que uno de los aspectos que estamos viendo en la práctica médica es que hoy en día un paciente tiene síntomas respiratorios superiores o síntomas gastrointestinales, por ejemplo, una diarrea. Ese punto me interesa a mí mucho como gastroenterólogo, y enseguida le recetan los médicos antibióticos. Y eso lleva a una disbiosis intestinal que ya de entrada predispone a tener infecciones como el Clostridioides difficile, que es la principal causa de infecciones nosocomiales. Pero además, cuando un paciente llega a tener alguna enfermedad de gravedad, ese abuso previo de antibióticos lo predispone, como decía hace un rato, a que tenga una mayor gravedad de su enfermedad e incluso de que tenga infecciones nosocomiales resistentes a tratamiento. Y el otro aspecto que es muy importante es lo que hoy en día vemos, que es el abuso de inhibidores de bomba de protones. Hoy en día los pacientes vienen tomando inhibidores de bomba de protones por largo tiempo y no recuerdan ni siquiera cuál fue la indicación inicial. Y se sabe que el uso crónico de estos medicamentos también produce disbiosis y también predispone a estas infecciones nosocomiales que he hablado. No sé si quiere que profundicemos en esto o
Lo vamos analizando. Exactamente. Me gustaría ahora, Rosy, que nos dijeras, que nos definieras lo que significa eubiosis y disbiosis, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, una eubiosis es cuando los microorganismos simbióticos que están en nuestro intestino están actuando e interactuando con cada una de las células del epitelio intestinal. En la eubiosis, la microbiota y diferentes bacterias dentro de esta gran microbiota que existe tiene diferentes funciones. Seguramente la que ustedes más han escuchado es que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y eso pues es muy cierto. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, la microbiota cubre otras funciones muy importantes, como les decía hace rato, entre ellas, por ejemplo, el mantener la homeostasis y la barrera de moco. Existen algunas bacterias que están interactuando y haciendo que las células copa o goblet del intestino produzcan, por ejemplo, mucina, muy importante en el epitelio intestinal. Otras cepas como bifidobacterios o también lactobacillus, que hoy en día todos les llaman lactobacillus, pero recientemente, bueno, ya no tanto, pasa que ya son muchos géneros, ya no solo es lactobacillus, sino lacticacei bacillus, lactiplantibacillus, etcétera. Ya son nuevos géneros y todos estos se han diferenciado por algo que el doctor Marsh conoce bien, que es, pues lógicamente, el estudio de los genes, ¿no? De los microorganismos. Pero a lo que vamos es que estos juegan un papel muy importante porque entre los enterocitos existen uniones estrechas que los permiten estar muy juntos e impedir que todo lo que pasa por el tracto gastrointestinal entre al intestino y a la lámina propia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que va a suceder es que cuando todas estas bacterias simbióticas están haciendo lo que tienen que hacer, interactuando con nuestras células y ayudando inclusive a procesos que hoy se sabe que son o que tienen que ver con la producción de algunas hormonas que están de moda, como el GLP-1, por ejemplo, hoy se sabe que hay cepas bacterianas muy específicas que nos ayudan a que se puedan producir estas hormonas, inclusive hormonas que nos ayudan a saciar el hambre, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, todo está en eubiosis, es decir, en equilibrio. Y yo le he llamado la homeostasis de todo lo que es el epitelio intestinal. Y es una sinfonía de cepas que se están estudiando y se está revisando su metabolismo y cómo es y qué producen para justamente ayudar a nuestro intestino a llevar a cabo sus funciones, ¿no? La verdad es que a mí me ha resultado muy apasionante saber toda la señalización de compuestos bioquímicos que se producen justo en nuestro intestino. No por nada el intestino se reconoce como el segundo cerebro, ¿no? Entonces, ahí es donde se establece la eubiosis. Como ya se mencionó y el doctor Marsh también lo comentó, existen diferentes factores que van a afectar que estas bacterias beneficiosas estén creciendo, se estén desarrollando y estén mandando señales. Cuando hay, sobre todo desde mi punto de vista, uno de los factores más importantes que afecta a la microbiota puede ser, por ejemplo, desde la forma de nacimiento. El uso de antibióticos, el abuso, diría yo, de antibióticos, la dieta, que también es muy importante. La dieta también va a jugar un papel muy importante porque va a ser una selección de bacterias. Las bacterias beneficiosas, lo voy a decir así, aunque mis maestros de microbiología me llamen la atención, no comen azúcar, no metabolizan azúcar. Ellos metabolizan fibra dietética. Al perder estas fuentes de carbono importantes en nuestra dieta, lo que va a ocasionar es que se van a seleccionar otras bacterias. ¿Cuáles? Enterobacterias. Si yo les pregunto aquí qué bacteria es la que tenemos en el intestino en altísima cantidad casi, pues es Escherichia coli, que es una enterobacteria y que nada tiene que ver como, desde mi punto de vista, como patógeno, como simbiótico, perdón, aunque algunos sí la mencionan como probiótico, ¿no? Pero otras bacterias, bifidobacterias, lactobacillus, Akkermansia, Faecalibacterium, tienen funciones específicas para el equilibrio de nuestra
membrana, nuestra cubierta de nuestro intestino. Cuando se pierden las cepas, se pierde la producción de moco, se pierde la producción de uniones estrechas entre los enterocitos y ahí es donde inicia todo el problema. Ahí es donde inicia después lo que se conoce como intestino permeable y de ahí la inflamación sistémica que puede ocasionar un tremendo problema, no solamente en la adquisición de otras enfermedades infecciosas, sino hoy se sabe que también muchas enfermedades autoinmunes y metabólicas. Entonces, disbiosis, pérdida del equilibrio de la microbiota. Eubiosis, equilibrio de la microbiota, pero también interactuando con nuestras propias células. Muchas gracias, maestra. Regresando un poco, doctor Max, al tema de la importancia de desarrollar investigación en estos temas, porque pues el microbioma ofrece oportunidades promisorias, pero no es una panacea ni una varita mágica y hay que entenderla en su justa dimensión. En México, pues la investigación básica y clínica todavía está comenzando y necesitamos generar evidencias para poder usar mejor el conocimiento. Me gustaría que nos ahondara en ese aspecto y en el aspecto de, además de los medicamentos que inhiben la bomba de protones, ¿qué otros tratamientos se ha asociado a una disbiosis y por lo tanto de manera indirecta a una resistencia a los antibióticos? Pues creo que son muchos puntos y estamos hablando de muchas cosas. Antes de eso quisiera tocar parte de lo que dijo la maestra, porque hay que recordar que aunque disbiosis es algo que no queremos llegar, sino queremos mantener una eubiosis, también tenemos que saber que no conocemos cuál es la firma microbiana normal, ¿no? Y eso no se ha logrado en ninguna parte. Lo que sí podemos saber es que cuando nosotros estudiamos o comparamos poblaciones de enfermos contra controles sanos, ahí sí vamos a ver una diferencia. Pero no quiere decir eso de que nosotros podemos llegar y hacer una prueba y, tienes disbiosis. No, eso no lo sabemos todavía. Y eso me lleva antes a también evitar abusar de ciertas pruebas comerciales que hay que analizan, entre comillas, la microbiota intestinal, que son extremadamente caras, pero que no sirven para nada. Entonces, pero se han vuelto de moda y se les solicitan a los pacientes. Y hay varias marcas y eso no tiene ningún significado. En cuanto a la investigación en este campo, creo que estamos muy en pañales. Creo que hay muy poca investigación en México. Sin embargo, me di a la tarea de buscar algunas cosas precisamente para este simposio y me llevé con la sorpresa de que hay algunos estudios que ya hablan, por ejemplo, de la prevalencia y las cepas y los factores de riesgo relacionados con la infección intrahospitalaria por Clostridioides difficile. Me llamó mucho la atención que sí hay datos al respecto. Y fueron muy interesantes porque cuando analizamos eso o cuando analicé esta revisión, me llamó la atención, por ejemplo, de que se ha visto que hay una disminución en la sensibilidad del Clostridioides difficile a los tratamientos tradicionales. Por ejemplo, había un estudio un poco previo que hablaba de que era 100% sensible a medicamentos como la vancomicina y en un estudio ya más reciente ya encontré que hay una disminución de la sensibilidad, por ejemplo, al metronidazol del 30% y de la vancomicina del 6%. O sea, ya empezamos a tener problemas también en la resistencia a los antibióticos con los que contamos para manejar infecciones nosocomiales como el Clostridioides difficile, que definitivamente es muy importante. Entonces me llamó la atención eso. Y la otra cosa que me llamó la atención, que pensé que no había datos, era cuando analicé precisamente el punto de cuáles eran los factores de riesgo. Se mencionaban principalmente 4. Todos mencionaban a los inhibidores de bomba de protones como factor de riesgo.
Había una mención sobre el uso de esteroides como factor de riesgo para estas infecciones nosocomiales. Y en cuanto a los antibióticos, que es lo que tradicionalmente conocemos, había datos en México que hablaban principalmente de las cefalosporinas y de las quinolonas. Entonces me llamó la atención que, mal que bien, tenemos algunos datos. En cuanto a los inhibidores de bomba de protones, yo puedo decir que hace algunos años, antes, 2019 creo que lo publicamos, hicimos un análisis entre un grupo de gastroenterólogos y les pedimos a cada uno de ellos que incluyeran pacientes que estaban tomando inhibidores de bomba de protones. Y nos encontramos con el dato de que dentro de estos pacientes que estaban tomando inhibidores de bomba de protones, similar a lo que había estado reportado en la literatura, en primer lugar hago un paréntesis, obtuvimos datos de más o menos 1.800 pacientes en toda la República Mexicana y nosotros encontramos que el utilizar estos medicamentos por más de 6 meses era el principal factor de riesgo y eso está ya reportado para desarrollar un trastorno o trastornos gastrointestinales. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver los trastornos gastrointestinales con la microbiota y la disbiosis? Pues precisamente, muy probablemente la razón por la cual estos medicamentos producen estos efectos es por la disbiosis que producen. Y entre los síntomas, por ejemplo, a nosotros nos interesaba mucho conocer el desarrollo de este síndrome de intestino irritable, que es el área a la que yo me dedico a investigar, y era impresionante cómo un 45% de los pacientes desarrollaban síndrome de intestino irritable posterior al uso de estos medicamentos. Y entre los síntomas específicos que se hablaba de la distensión abdominal, la diarrea y la flatulencia. Y luego, en la última parte de la investigación, se le pedía a los médicos que indicaran cómo habían manejado estos efectos secundarios por el uso crónico de inhibidores de bomba de protones. Y había una serie de medicamentos, entre ellos, o reportados, entre ellos antiespasmódicos, medicamentos para el uso de gases, probióticos, que no los debemos considerar medicamentos, y finalmente antibióticos luminales, y nos referíamos en ese momento principalmente a la rifaximina. E interesantemente, la mayor satisfacción en la respuesta de los pacientes a estos efectos secundarios por el uso de inhibidores de bomba de protones fue con la rifaximina, lo cual nos indica que muy probablemente el efecto secundario producido por estos inhibidores de bomba de protones se debía precisamente a la disbiosis intestinal. Muchas gracias, doctor. Maestra Rossi, usted es un entusiasta de, digamos, más que de los probióticos, de todos los bióticos, porque sí es importante que sepa la audiencia que pues, todo el mundo los conoce comúnmente como probióticos, pero realmente son 7 tipos de compuestos, como son los prebióticos, simbióticos, combióticos, en fin, consorcios. O sea, hay 7 grupos de compuestos que tienen que ver, de compuestos biológicos que tienen que ver precisamente con este efecto. Entonces, tenemos por un lado algunas evidencias en cuanto al uso de antibióticos. Por el otro lado, empieza a hacerse investigación, pero en México todavía no está consolidada ni está validada, sino que, por ejemplo, en el sudeste de Asia, norte de Europa, ellos ya van mucho más avanzados que nosotros. Entonces, ¿cómo debemos de conceptualizar a los, si quiere llamarle probióticos, o yo diría bióticos, que es la definición internacionalmente aceptada, y qué papel juegan con la resistencia a antibióticos? Quiero decirles 2 cosas más. La primera es que en Australia hay un experto en probióticos, que es el doctor Patol, que estuvo en México hace unos meses, estuvimos con él, y ellos están usando para casos con diarrea en recién nacidos pretérmino, están usando ciertas cepas, un par de cepas de lactobacillus y de bifidobacterias, y con eso ellos han demostrado en estudios de niños que tienen fiebre y que tienen diarrea y algunas otras variantes fisiológicas, que sin administrar ningún antibiótico en una sala de cuidados intensivos neonatales, en una UCIN, demuestran que la fiebre desaparece y la diarrea desaparece. Claro, que es multifactorial, pues es multifactorial, pero que tiene un efecto
el uso de estos biológicos, pues también no lo podemos negar. Entonces me gustaría que nos diera un poco más para los argumentos que nos comenta el doctor. Claro, la Organización Mundial de la Salud y la FAO define a los probióticos como organismos vivos que en cantidades suficientes puede producir un beneficio. Eso es muy importante porque ahí hay que tener mucho cuidado en nuestro país donde no contamos con una regulación adecuada. Yo siempre baso mis definiciones en lo que dice la autoridad máxima que tenemos de salud, que es la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que tiene que ver también con la cuestión de los alimentos. La FAO y la OMS solo habla de probióticos. Ellos no han hecho otras clasificaciones y desde mi particular punto de vista ellos ya están un poco atrasados. Sin embargo, existe una asociación internacional científica de probióticos y posbióticos que ya habla, ellos sí ya definen lo que es el prebiótico. El prebiótico es lo voy a poner así, aquel alimento, aquel sustrato que va a utilizar el probiótico, es decir, las bacterias en particular, para poder desarrollarse, crecer, permanecer en nuestro intestino. Y no solo eso, lo más importante y que nos debe de importar a todos nosotros es que al metabolizar ese prebiótico se sinteticen metabolitos que van a ser convenientes para nosotros, como los ácidos grasos de cadena corta, que nos ayudan a desinflamar, que alimentan al enterocito, que disminuyen la respuesta inflamatoria, etcétera. Y también esta asociación, el ISSP, nos habla de posbióticos. Ya estamos en una nueva era, ya no nada más estamos hablando de los probióticos, ¿no? Que además les quiero decir ahorita que solamente la OMS y la FAO reconocen 2 géneros, bueno, y se quedaron cortos porque creo que desde el 2004 son solo 2 géneros, que son Lactobacillus y Bifidobacterium, varias cepas, varias especies y varias cepas. Cuando hablamos de cepa, nos referimos a que ya está plenamente caracterizada desde el punto de vista molecular y también desde el punto de vista metabólico. Ahí es cuando hablamos ya de una cepa. Por ejemplo, el famoso Lactobacillus rhamnosus, que hoy es, más bien se sabe que es un Lacticacea bacillus rhamnosus y que para mí es una estrella como probiótico, ¿no? Pero hay que decirlo también muy claro que todo esto lleva tiempo, no sale rápido. Hoy en día existen muchas bacterias que se están estudiando. Me acuerdo que en el Inmigen, una de las veces que visité Inmigen, hablaban de Akkermansia, que hoy en día no está reconocida como probiótico aún, pero ya se usa. De hecho, en Estados Unidos, que ustedes deben de saber, son muy estrictos en su regulación, la venden sola o la venden con otros tres microorganismos que tampoco están definidos como probióticos por la OMS o por la FAO y que además nos hablan inclusive en este caso sobre el metabolismo, cómo mejorar el metabolismo, disminuir la obesidad, la diabetes, hipertensión y otras enfermedades que también son un problema serio en el mundo y más en nuestro país, creo, ¿no? Entonces, eso sí quisiera primero decirles. Sin embargo, ¿qué hay? ¿Qué hablan otros investigadores que están tratando de descifrar y de llamar a todo esto, ¿no? Existen combinaciones, por ejemplo, de prebióticos. Por ejemplo, hay 5 tipos de diferentes prebióticos. Fibras, glucanos, están también, por ejemplo, las pectinas son muy importantes y de hecho cuando nosotros enfermamos del estómago, la abuelita eso nos hacía comer, manzana cocida, zanahoria, chayote, poca fibra al principio, después un poco más, ¿no? Granos, ¿no? Y todos estos compuestos alimentan a la microbiota. Esos juntos, prebióticos y bióticos o probióticos, se les conoce hoy en día como simbióticos, cuando están juntos, el alimento de la bacteria y la bacteria, y que van a funcionar, y funcionan muy bien mientras los estemos tomando, porque estamos tomando a la bacteria y su alimento. Pero ¿qué pasa si nosotros no cambiamos el hábito alimenticio? Que cuando dejemos de tomar eso después de 3 meses, que es la indicación más adecuada de tomar los probióticos, pues los vamos a volver a perder. Y entonces, pues no sirvió de nada, lo que hay que cambiar es el hábito alimenticio, ¿no? Y luego, hoy en día se habla, por ejemplo, de oncobióticos.
está muy relacionado el hecho de lo que es justamente el efecto adverso de los anticancerígenos, y se asocia y ya se sabe que precisamente esos efectos secundarios que tienen los compuestos que van a actuar contra el cáncer, pues se debe a disbiosis intestinal. Entonces, por eso se les llama oncobióticos. Y no solo ahí, ya hay bacterias muy específicas que inclusive eliminan la inflamación de las articulaciones. Y ese es otro tipo de bióticos que se están ahorita estudiando, ¿no? Hay también neurobióticos, psicobióticos, que van a estar produciendo GABA, el 5-H, que es un derivado y que es precursor de la formación de la serotonina. Entonces ya viene una gama, pero todavía una entidad, digámoslo así, que sea de salud como la OMS, la FAO o alguna asociación como esta, que es la Internacional de Probióticos y Prebióticos, no los ha todavía clasificado. Los que los están clasificando son los científicos que están trabajando esto y que están descubriendo justamente los metabolitos. Ahorita en el ejemplo que puso de los recién nacidos, yo decía cuando también estaba hablando el doctor Max que algo muy importante que puede crear disbiosis es el modo de nacimiento. Se ha visto que cuando los pequeños nacen por cesárea, no por parto natural, ya no van a traer esa microbiota, que recordemos que la vagina tiene muchos lactobacilos. Se ha visto que los niños que nacen por cesárea van a tener infecciones muy, muy pronto. Y esas infecciones se van a deber a que cualquier patógeno, cualquiera, o inclusive bacteria oportunista se desarrolle y cause un problema. A estos niños ya se les dan sobre todo bifidobacterios, y hay por ahí un artículo padrísimo que a mí me encanta porque está la forma del bifidobacterium que tiene una forma de Y, y está todo su metabolismo de todo lo que produce para madurar el tracto gastrointestinal del bebé y que no haya, por ejemplo, cólicos, ¿no? Y justo el uso de los probióticos en estos niños alivia las infecciones y también alivia los cólicos y le ayuda a madurar en su microbiota. Entonces, hay muchos factores, predisponentes a una disbiosis. Los antibióticos en la vida ya adulta es uno, y como ya lo comentó el doctor, pues también algunos medicamentos. También les quiero decir que recientemente revisamos unos trabajos sobre farmacovigilancia donde se habla de las reacciones adversas a todos los medicamentos, y todas esas, lean de repente cuáles son las reacciones adversas, son vómito y diarrea. ¿Y por qué se están produciendo? Porque hay disbiosis primero y estamos dando medicamentos que van a curar seguramente, pero si el paciente no está en disbiosis, ¿no? Eso es muy importante y ahí lo vemos, y por eso ya hay todo un boom ahorita de los oncobióticos o de los oncoprobióticos, porque justo se está viendo que si el paciente no tiene un buen equilibrio en su microbiota, va a tener muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces creo que eso también es muy, muy importante. Hoy se está dando una clasificación muy grande de estos bióticos, pero solamente la OMS y la FAO reconoce dos: probióticos y prebióticos. Y ya la otra asociación también habla de los posbióticos, que son los que están cobrando más importancia. Y yo les diría que ya hay muchos estudios de fagos, que nosotros no nos importan los fagos, infectan a las bacterias, son virus que infectan a las bacterias, no nos importan. Pero ¿qué se está viendo? Que estos fagos están atacando a nuestra microbiota beneficiosa. Y he ahí el riesgo de que ahora podamos tener disbiosis que están asociándose sobre todo a enfermedades metabólicas, ¿no? Ahora, en relación al Clostridium difficile, yo quiero comentarles que he leído de algunas bacterias, por ejemplo, Saccharomyces boulardii, es levadura, Saccharomyces boulardii, que es muy bueno y puede inhibir las toxinas que produce Clostridium difficile, y no solo de Clostridium difficile, sino también de Salmonella, ¿no? Que es otro parásito. Y esta levadura es muy buena y de hecho la venden en nuestro país, ¿no? Como probiótico. Y creo que eso es algo que debemos de ver. Ahora, también existen dentro de los simbióticos algo que se está llamando como fermentados de lactobacilos, así los venden. Creo que pueden funcionar, se está viendo hoy en día que también, por ejemplo, partes, inclusive las bacterias ya liofilizadas, los parasimbióticos,
pueden tener efectos sobre la microbiota. Y es así, yo les voy a decir, doy microbiología médica, ¿no? Y nunca se había hablado de que una bacteria produciera vesículas y que las liberara. Hoy se sabe que Akkermansia mucinífera produce unas vesículas que impacta contra la célula enteroendocrina y le ayuda a esta célula a activarla, a producir algunas hormonas, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es muy interesante. Yo no sé cuándo las agencias nacionales de salud internacionales podrán hacer una clasificación, pero los científicos y la gente que está trabajando todo esto, sí me queda clarísimo que lo están haciendo. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí, claro. Sí, porque creo que es muy importante. Tocaste unos puntos muy importantes, pero quiero insistir en ellos. No solo es la vía del parto, no solo es si es el nacimiento por cesárea o si es el nacimiento por el canal vaginal, sino incluso la utilización de antibióticos por la madre y el tipo de dieta que la madre tenga. Así es. Y regresándome a esto de la vía del parto, sabemos que inclusive hay muchos pacientes que tienen alergias en la vida adulta o incluso en la infancia que se deben también a estas alteraciones de la microbiota, y hay muchos trastornos hoy en día asociados con esto, como por ejemplo lo que conocemos como la teoría de la higiene. Entonces, hay estudios muy interesantes, por ejemplo, en Australia, desde el punto de vista de síndrome de intestino irritable, ellos tienen la teoría de que el hecho de que allá hay una alta tasa de partos por cesárea y una baja tasa de alimentación con leche materna, eso predispone a que no están expuestos a esta microbiota y tienen mayor trastornos como el síndrome de intestino irritable. Yo proponía hace algunos años en el American Journal of Gastro que probablemente nosotros podemos tener de pronto una prevalencia menor que en estos países de estos trastornos porque nosotros tenemos la teoría o tenemos en la práctica la antihigiene, las prácticas antihigiénicas, que es primero que tenemos menores tasas de parto por cesárea. Segundo, que tenemos mayores tasas de lactancia materna. Y además tenemos, por las condiciones socioeconómicas, una mayor exposición a animales y a vida rural, que también probablemente tienen un factor protector, ¿no?, en estas situaciones. Entonces yo quería decir eso. Y regresando, perdón, al Saccharomyces boulardii, quizás es de los pocos probióticos, porque en general cuando uno ve las propagandas de la cantidad de probióticos y en la televisión, hay que tomar esta información con cuidado, porque la mayoría de estos probióticos no han demostrado ninguna efectividad. Y así como yo siempre digo, porque los pacientes vienen a uno diciéndole que están tomando probióticos y que tienen no sé cuántos billones de bacterias. Le digo, no te preocupes, todos los probióticos son billonarios como son las industrias que lo producen, pero la mayoría no han sido bien estudiados y no han demostrado realmente una efectividad como se debe en un estudio bien desarrollado. Sin embargo, el Saccharomyces boulardii es de los pocos probióticos que ha demostrado que puede tener un efecto en la infección por Clostridioides difficile. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Algo que me gustaría preguntarle, doctor, la gente que abusa del consumo de estos productos, ¿qué daño puede tener en su salud? ¿Nos puede dar algún ejemplo, por Es que en favor? realidad no sabemos. En realidad no hay estudios que hayan evaluado esto. Yo no conozco datos que uno pueda decir qué efectos pueden tener en la salud. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, tú hablabas hace un rato de utilizarlos por lo menos 3 meses. Hay controversias. Últimamente leí unos estudios que hablaban de que el tiempo ideal era 8 semanas y no 12 semanas. Entonces, depende cómo uno lo vea, va a encontrar uno. Segundo, en cuanto a los prebióticos, hay que tener en cuenta que hay un grupo de la población que es sensible a los FODMAPs, que son los oligosacáridos, monosacáridos y disacáridos fermentables y los alcoholes fermentables, esa es la sigla de estos FODMAPs, y resulta que muchos de esos prebióticos son FODMAPs. Entonces,
Hay que tener en cuenta, sí, porque tú hablaste de 5 tipos, hay que tener en cuenta eso. Entonces el paciente está tomando un probiótico porque incluso el propio médico se lo recetó y el propio médico no sabe lo que tiene. Y ahí me lleva eso a un punto. Hago un paréntesis porque estos son combinaciones de prebióticos que tienen componentes que son FODMAPs, principalmente oligosacáridos, y estos producen estos síntomas y los empeoran, y es simplemente porque ellos son sensibles a esto. Y el otro punto que es muy importante con respecto, no sé si me salió un poquito de tu pregunta, pero el otro punto que resulta muy importante es de que hay que saber que los probióticos son cepa específicos. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros leamos un estudio que muestra un beneficio, por ejemplo, de una bifidobacteria, ojo, no es lo mismo un bifidobacterium longum que un bifidobacterium lactis animalis, no son lo mismo. Y dentro de ellos hay que ver cuál es la cepa más específica, porque el resultado va a ser totalmente diferente. Entonces, no creer que todas las bifidobacterias son iguales y todos los lactobacilos son iguales, no son lo mismo y no todos sirven para lo mismo. Y eso es algo que tenemos que conocer. Hay un abuso también en el uso y en la prescripción de estos probióticos. Y eso hay que conocer. Claro. Sí. Rápido nada más les voy a comentar que aquí en México se vende uno y se vende mucho, Claro. que es una bacteria que produce esporas. Y yo digo, Clostridium difficile produce esporas. Yo jamás diría voy a tomar ese probiótico, no voy a decir nombres, ¿no? Pero lo que... revísenlo, hay varios y los venden hasta es un bacillus, no es... exacto. Es un bacillus esporógenos. Cualquier género de bacillus yo no lo utilizaría como un probiótico, y aunque está referenciado y sí está reconocido como probiótico por ser un esporulado, yo no lo utilizaría, por ejemplo. Bueno, nos vamos a acercar a las conclusiones. Entonces, primer mensaje es que los probióticos son una gran oportunidad. Se ha demostrado que participan como factores en muchas enfermedades y también participan en la resistencia a los antibióticos. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que todavía necesitamos desarrollar más investigación. Necesitamos desarrollar algo que se llaman bases de datos de mexicanos. Hay otros países, por ejemplo, nuestros vecinos del norte tienen una fundación que se llama American Gut, que ha desarrollado en los últimos 20 años bases de datos por grupos de edad, por patologías, que claro, todavía son perfectibles, doctor, pero que son un punto de partida para generar y validar información. Es decir, necesitamos hacer algo que se llama data science, bases de datos, expediente clínico electrónico. Correcto. Siguiente punto, las pruebas que ya nos dijo el doctor, que se venden en México, son pruebas... Vienen de Estados Unidos. Bueno, no, hay de varias. Ahorita vienen unos chinos con los que hemos tenido contacto. Entonces vienen la ola china, vienen de todos lados. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que estas pruebas dan información insuficiente. Son pruebas taxonómicas que únicamente nos dicen el género, el filum, pero no llegan a la especie ni llegan a mayor detalle. Esa es una característica. Y la segunda es que no contamos clínicamente con pruebas funcionales, porque existe un grupo de los probióticos, que si uno demuestra que tienen un efecto funcional, un efecto terapéutico, entonces ya los estudios clínicos se pueden hacer y podemos tener información más consolidada. Entonces todavía hay mucho, en México hay muchos grupos de investigación y debemos de impulsar la investigación. Este conocimiento no lo podemos importar. Es que funciona en Japón, está muy bien, pero el paciente mexicano, con su ambiente, con su alimentación, con su comida y con sus circunstancias, con la contaminación, la mugre, no lo podemos equiparar. Entonces, estos son unos mensajes que quiero dar, y me gustaría ahora sí a la doctora que nos dijera sus reflexiones finales de todo el campo tan amplio que son los probióticos y específicamente en la resistencia a antibióticos para que completemos bien este panel.
Bueno, creo que algo muy importante es que, como ya se ha mencionado en el panel, es importante la investigación en los mexicanos, ¿no? Creo que eso es muy importante. También el decir no al abuso de los probióticos y de los prebióticos y de los posbióticos, no al abuso, ¿no? Ahora, sí quisiera, porque tiene que ver justo con el desafío de las infecciones intrahospitalarias, comentarles que me di a la tarea también de investigar, porque ahí todavía no le entraba mucho, sobre cómo los probióticos podrían prevenir infecciones intrahospitalarias. Mucho está relacionado con los estudios de Clostridium difficile, pero sí les quiero decir que sí hay estudios, y del 2020 para acá, varios, inclusive hasta traigo los números, ¿no?, de que hay muchos estudios en donde se ha visto que antes de poner un ventilador, o sea, a los pacientes, hay que revisar si no tienen una disbiosis. Entonces, el uso, inclusive hay estudios aleatorizados, ensayos clínicos, donde a los pacientes que les van a poner un ventilador para ayudarles a respirar, deben de usar primero probióticos. Lo mismo, por ejemplo, en las infecciones urinarias. ¿Cuáles son las infecciones más convenientes intrahospitalarias? Yo sobre un tema parecido hice mi tesis de licenciatura con fagos de estafilococos para poder identificar cepas de estafilococos que son un problema en salud. Entonces, sí existen ya estudios y ensayos clínicos donde se están probando probióticos, ciertas cepas. Las que más se mencionan son Lactobacillus y Bifidobacterium. ¿Por qué? Porque en esos artículos se considera lo que dice la OMS y la FAO, ¿no? Son los principales. Y no solo en eso, también para prevenir las infecciones, por ejemplo, en estas operaciones quirúrgicas de cáncer de colon y todas estas, también hay algunos ensayos, también para prevenir infecciones cuando hay heridas. Y bueno, creo que algo que ya se está haciendo en México y que los médicos lo hacen, por lo menos las pediatras de mis hijas, fue que después de un antibiótico va un probiótico, ¿no? Eso, bueno, con una cepa, pero yo insisto, y lo comentaba, que una cepa, y eso está muy documentado, una sola cepa, sí, solo que sea un problema bien localizado. Si quiere realmente repararse esa disbiosis, tiene que ser como alguna mezcla de ellos, ¿no? Entonces, hay estudios también de que los probióticos, hace rato le preguntaba al doctor Max, sobre si hay evidencia científica de los probióticos pueden causar un mal. Sí, sí hay. Sí hay evidencia de que una mala decisión en la toma de los probióticos puede producirle, desde hace rato en corto al doctor Santiago, puede ocasionar septicemias. Claro. Si tenemos, por ejemplo, sobre todo de lactobacillus, si esas uniones estrechas entre los enterocitos están no muy bien unidas, va a permitir que si yo tomo primero probióticos, van a entrar a nuestro sistema circulatorio y van a ocasionar septicemia. En las personas que tienen problemas de autoinmunidad o insuficiencias del sistema inmunológico, hay que tomarlas con riesgo. Hay que tomar muchas precauciones de decir voy a darle probióticos. No. Por eso insisto en que no al uso indiscriminado de probióticos. Creo que todo, hasta los medicamentos, todos hoy en día tienen efectos adversos, ¿no? Entonces creo que hay que seguir más estudiando sobre este punto, sobre cuáles son justamente estas reacciones adversas, pero sí hay gente que se ha muerto por probióticos, ¿no? Inclusive se les estaban poniendo probióticos a la leche en Europa y en Alemania. Hubo un problema porque ocasionaron una pseudomembrana en intestino y hubo muertos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho respeto por el uso de los probióticos. Sí creo que cuando un paciente, y lo veo cada vez más, les decía hace rato de la tesis, los efectos secundarios de los medicamentos son efecto de las disbiosis. Y ojo con eso, porque hay mucho que ver. Entonces, nada más ya para cerrar, creo que las infecciones intrahospitalarias también una manera de poder prevenirlas es usando tal vez postbióticos, prebióticos o posbióticos, pero en determinadas enfermedades y no en todas, ¿no? Creo que eso sería para mí lo más importante, de que sí hay investigación de la microbiota en las infecciones intrahospitalarias. Muchas gracias, doctora Rossi. Si quiere, doctor, y sus reflexiones finales nos quedan. Antes de mis reflexiones, 2 puntos que ustedes acaban de mencionar. El primero,
lo de los efectos secundarios, tienes toda la razón. A mí se me fue eso. Hay reportes, incluso con el Saccharomyces boulardii, en pacientes con infección por clostridioides difíciles que pueden producir sepsis y muerte. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Y la forma de uno decidir en qué paciente con infección por clostridioides difícil en la práctica uno puede usar el Saccharomyces boulardii mientras uno tenga signos de inflamación en el coprológico como leucocitos y signos de sangrado como eritrocitos, ahí no se debe utilizar todavía el probiótico porque ese paciente probablemente tiene una alteración de la permeabilidad y puede hacer, perdón, quizás es lo que me preguntabas y no te contesté. Entonces, ojo con eso. 2, tú mencionaste lo de la investigación en México. Es súper importante. Yo he aprendido en mi práctica a llevar bases de datos de mis pacientes y con eso he podido publicar muchísima información de cosas que no tenemos datos en México. Y aún puedo decir que lo de mi práctica probablemente no es generalizable a toda la población en México, pero por lo menos puedo reportar lo que pasa en cierto grupo de la población en estas cosas. Y eso es algo que tenemos que aprender los médicos, estas experiencias, pero hay que estandarizar eso, sistematizar la información y debería ser multiinstitucional para colaborar y poder publicar mucha información que tú mencionabas. Por último, mis reflexiones. Lo mismo con lo que empecé al principio. 1, no abusar de antibióticos. No se debe dar ningún antibiótico sin tener una infección completamente comprobada. Hoy en día tenemos métodos que, si bien son costosos, las pruebas de PCR nos permiten identificar perfectamente el microorganismo infectante en la orina, en la vía respiratoria, en el tracto gastrointestinal, y la mayoría de las infecciones gastrointestinales, que es mi campo de especialidad, se autolimitan. Entonces no hay que darle antibiótico al primero, porque lo que está pasando con estos pacientes es que le dan un antibiótico. Resulta que el antibiótico no solo no lo mejora, lo empeora por la disbiosis que produce, más ya la disbiosis que tiene el paciente por la infección propia. Le dan un segundo antibiótico, le dan un tercer antibiótico y luego estamos ya manejando exceso de infección por clostridioides difíciles. Y segundo, los inhibidores de bomba de protones. No hay que dar inhibidores de bomba de protones más allá de un tiempo para el manejo de enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo, no debería ser más de 3 meses. Y evitar esa mala conducta de que te doy antibiótico y te doy un inhibidor de bomba de protones porque el antibiótico te produce gastritis. Así no funcionan los antibióticos ni ningún medicamento. La mayoría de los medicamentos tienen que absorberse al torrente sanguíneo y regresan incluso al tracto gastrointestinal por la vía sanguínea, no por el efecto tópico. Entonces, tengan en cuenta eso. Si algo le quieren dar al paciente, si acaso cuando le dan un antibiótico es un probiótico, y mucho cuidado por lo que hemos dicho también. Entonces, mucho ojo con esas prácticas, que si los que aquí prescriben salen haciendo eso, para mí hemos logrado algo muy importante en este simposio.